¿Qué tal, chicos? Bueno, lo que vamos a ver ahorita es cómo crear un componente. Hay dos formas. La primera forma es crearlo de manera manual y la segunda es usando el comando cmdi. Entonces, el primero que vamos a usar vamos a hacerlo manualmente. Voy a crear, todos los componentes que creemos deben de estar dentro de la carpeta app. Entonces, voy a crear una nueva carpeta. Dentro de la carpeta app voy a crear un folder que se va a llamar personas, y dentro de esta carpeta voy a crear un documento que se va a llamar personas.component.ts. Personas, esta es una referencia que siempre se debe de llevar, es decir, como estoy creando una carpeta, creo una carpeta que se llama personas. Dentro de esa carpeta todos los nombres que tengan deben de empezar con personas. Entonces, personas.component, que es componente.ts. Si fuera un archivo CSS, en vez sería .css. Si fuera un documento HTML, sería .html. En este caso voy a crear una clase que es la que nos va a servir para hacer las referencias al HTML. Entonces la extensión es .ts, que es la extensión de TypeScript. Entonces le voy a dar Enter y dentro de esta carpeta voy a escribir export class, export, porque le estoy diciendo que voy a hacer uso de esa clase fuera de la carpeta, ¿no? Entonces puedo hacer uso con export. Le voy a poner class, personas, component. Abrimos y cerramos. Voy a corregir acá. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer ahora, va a ser agregar el componente de los selectores que voy a estar utilizando. Entonces escribo la palabra @component, que me aparece aquí. Al momento que yo le doy clic, en automático dice que me tiene que importar la librería del Angular. Le voy a dar doble clic y en automático me importa la librería. Si no le importa, lo teníamos que agregar manualmente, ¿no? Entonces, este componente viene de la librería de la dirección de @AngularCore. Entonces, en ese selector voy a agregar todo el componente que voy a usar dentro de la clase. Entonces, el primero que voy a usar va a ser el selector. El selector, acuérdense que es el nombre que se va a llamar el componente, como en app component, que se llamaba app root. En este caso, se va a llamar personas. Le vamos a poner aquí el nombre app-personas, que así se va a llamar nuestro selector, como el que aparece aquí. Si nos damos cuenta y regresamos aquí, el nombre de este selector se llama app root. En nuestro caso le estoy poniendo app personas y es con este nombre con el que vamos a llamar el HTML. Entonces escribo una coma y ahora escribo el URL, que es el URL que voy a usar del HTML. En este caso sería con la librería template URL. Y aquí le debo especificar la ruta en donde está el HTML. En este caso yo no lo tengo, entonces lo voy a crear. Voy a agregar aquí, le voy a dar el new file. Le voy a crear personas.component.
component.html. Acuérdense que personas, porque así se llama mi carpeta, component porque es un componente que estoy creando, y .html porque este es un documento HTML que estoy creando. Entonces le voy a dar enter. Por el momento no le voy a poner nada, me voy a regresar aquí y le tengo que escribir la ruta. Para escribir la ruta en donde está este HTML, le voy a escribir una ruta relativa. Para escribir la ruta relativa solo le voy a escribir punto, diagonal y el nombre del archivo que sería personas.component.html, ¿no? Entonces, eso sería todo. Entonces, para que yo pueda hacer uso de esta librería, aquí en el HTML, para que veamos que existe esto, o sea que lo estamos usando, voy a crear una etiqueta H1. Le vamos a poner aquí listado de personas. Ok. Bueno, entonces me voy a ir, para que yo pueda estar usando este componente, lo voy a agregar en app component HTML y lo voy a agregar aquí. Aquí lo debo de llamar app-personas. Bueno, si se dan cuenta me marca error. Aquí app personas, este es el nombre del selector. Si quiero que este listado de personas aparezca en el componente app component, lo que hice es que puse aquí el selector que se llama app personas, pero me marca un error porque no lo he agregado en el módulo. Entonces me voy a ir aquí en el módulo y acuérdense que en el video anterior les comenté que si yo creo un componente lo tengo que agregar o aquí en el ngMod en las declaraciones app component porque es este componente, pero como yo acabo de crear, el otro se llama personas component. Aquí está, miren, cuando yo le dé clic aquí, en automático, si se dieron cuenta, en automático me extrajo la librería en donde se encuentra esta carpeta. Bueno, entonces ya con eso desaparece el error y ya no me muestra el error. Entonces vamos a correr con ng ser -o, le vamos a dar enter. Vamos a esperar que compile. Y listo, miren, si se dieron cuenta, aquí aparece bienvenido que está en esta componente en app component, que es bienvenido, y luego lo que tiene el selector app personas lo jala del componente de la carpeta personas y del componente personas.component.html, que es la palabra listado de personas, y es el resultado que nos muestra. Si vemos el código fuente, vamos a ver, clic derecho, inspeccionar. Vamos a ver el código fuente, nos vamos a ir aquí en el head, en el body. Y si se dan cuenta, aparece el app root que nos muestra bienvenido, pero dentro del app root también nos muestra otro componente que se llama app personas y que trae la etiqueta H1 que se llama listado de personas. Bueno, entonces, para crear un componente, esa es la primera forma. En el otro video vamos a ver cómo se crea el otro componente usando los comandos CLI.